El psicoanálisis nace en Austria en el 1900 aprox como un intento de Freud de entender a los pacientes psiquiátricos que atendía. Fue inspirado también por intentos parecidos de otra gente y bueno, de ahí viene su enfoque original clínico. Hoy voy a hablar del psicoanálisis freudiano, particularmente, que es ese original. Ya mucho ruido al pedo ha hecho cosas como el complejo de Edipo o las ideas patologizantes de la homosexualidad. Quiero hablar del psicoanálisis más como una idea general para entender la vida diaria, divulgando un poco sus primeras obras. Desde la psicología moderna a veces se llama el psicoanálisis y a todo lo que dio luz como psicodinámica, que me parece que está bueno porque señala lo particular del enfoque. Otras corrientes, como la psicología cognitiva, tratan la mente como algo más estático. Unen estímulos y respuestas por algo central que transforma esa información en un momento y la usa para dar una respuesta, casi como una función matemática o una computadora. La idea viene un poco del foco en experimentos, donde en el momento algún proceso psicológico postulado como atención o como puede ser memoria causa una respuesta a la situación. La psicodinámica le presta atención a las corrientes de algo, a las fuerzas psicológicas, que en vez de ser como en el momento, hacen referencia más a procesos que duran o un rato, unos días, o toda nuestra vida. Principalmente se centra en las fuerzas afectivas, de ahí que sea tan profunda a veces o se meta tanto en lo emocional. En algún momento de su trayectoria, y en alguna cantidad, Freud imaginaba la mente o el aparato psíquico como una masa de representaciones. Una representación puede ser como cualquier cosa, una imagen, un concepto, un lugar, una persona, así. Estas representaciones estarían, que son la Y esa dibujada, estarían unidas por enlaces, que serían como lazos de parecido, de relación, de causalidad, de lo que sea. No es muy distinto a la idea de esquema cognitivo. Podríamos tener, por ejemplo, no sé, perro enlazado a cuatro patas, pero también enlazado a amigo, porque lo queremos, y también enlazado a suciedad, por ejemplo. Ahora, y acá es donde cobra vida el enfoque, cada representación tiene una cantidad de afecto asociada, algún cuanto de afecto, de ahí el QN. Esta es la importancia de la representación para la persona, la carga emocional. Por ejemplo, la idea de un abrazo puede tener más emoción asociada que la de, no sé, los cordones de una zapatilla. O bueno, un hijo más que cualquier otro nene o nena. Ahora cabe la pregunta de dónde viene este afecto. Y ahí llega el concepto de las pulsiones. Las pulsiones son como desequilibrios o inquietudes que nacen en los órganos del cuerpo. Hay, digamos, varias versiones de lo que es una pulsión, pero esa es la primera de todas. Que es, por ejemplo, cuando uno tiene hambre, se manifiesta como químicamente en alguna parte del cuerpo y el sistema nervioso lo capta. La pulsión en lo psíquico sería como el mensajero de eso corporal, sería una representación de ese desequilibrio y trae una demanda para deshacer esa incomodidad, esas son las crucecitas, o satisfacer ese impulso y volver a un equilibrio o disminuir la excitación psíquica que causa la pulsión. Así nos pueden empujar a alimentarnos, a golpear a alguien, a besar, a abrazar. Así que hay metas de pulsión de todos los colores. Lo que ahora están viendo es lo que pasaría idealmente. Estos agentes representantes de las pulsiones entrarían al resto del aparato psíquico y se enlazarían normal con las otras representaciones. El gran problema en el que se enfoca el psicoanálisis llega cuando algo dentro de nuestra mente, por ideas sobre nosotros mismos o sobre lo aceptable y no aceptable, rechaza alguna de estas pulsiones y no las deja incorporarse. Esta representación resulta inconciliable y pasa a lo que llamamos defensa, porque dejarla pasar nos causaría displacer. Represión es lo que le pasa a esa representación pulsional, que la alejamos de los demás y por ende no llega a la conciencia, ni a ser puesto en palabras. Eso que no llega y que se mantiene alejado es lo que llamamos inconsciente.
Y bueno, listo, entendimos psicoanálisis. Esa es la base para todo el resto. Después tengo que aclarar que la teoría freudiana es más compleja que esto y ha sido como interpretada de como muchas maneras distintas. Podríamos desarrollar en, qué sé yo, cosas como el ello, yo y super yo, el preconsciente, pero me parece que este no es el lugar. Am, Mejor quiero hablar de, capaz lo más importante de todo. La defensa, esta de la que hablamos, dice, la teoría, casi nunca funciona bien. No, las representaciones son fáciles de reprimir dentro de todo, pero el afecto que traen esas representaciones, ahí está el tema. El afecto pasa igual. Acordémonos que la representación es como eso que traería la info de dónde es la pulsión o esa emoción. ¿Y qué hacemos con este afecto que no sabemos de dónde es? Se lo agarra a cualquier otra cosa. Así, según el psicoanálisis freudiano, aparecen un montón de cosas. Los famosos síntomas, las fobias, por ejemplo, son representaciones random que por el afecto desligado de las pulsiones terminaron más cargadas de lo normal y empezaron a funcionar raro. Estos se llaman desplazamiento y por más que en el ejemplo de las fobias, bueno, después se haya investigado y ya se han encontrado explicaciones más comprensivas, para mí el desplazamiento es el concepto más piola que introdujo el psicoanálisis. Es la idea de que a veces podemos pensar sobre algunas cosas con la emoción de otra. Este concepto de defensa freudiano después fue repensado para la idea más general de mecanismo de defensa, que no actúa solo sobre pulsiones, sino como en general. La defensa la podemos usar siempre que haya algo que no queramos aceptar o que no podemos poner en palabras. Como, qué sé yo, cuando alguien nos señala algo que no estamos haciendo y que deberíamos, alguna responsabilidad que no estamos tomando, alguna cualidad de alguien que queremos, que nos duele ver, cuando nos señalan que hicimos algo mal, cuando estamos frustrados con alguna situación y no nos sentamos a pensar en eso, en lo frustrado que estamos, bueno, y así. Y ese afecto, o al menos la idea es esta, termina saliendo, porque pareciera que por algo de cómo funcionamos, lo que no pasa por la conciencia no se descarga bien. Y así terminamos gritándole a nuestros seres queridos por boludeces o dando cualquier argumento ilógico para tener razón. Es lo que coloquialmente se llama ponerse a la defensiva. Pueden buscar de los ejemplos que hay como catalogados. La intelectualización es uno, la proyección es otro muy conocido o hablado. Y esa es la idea. Ahora quiero aclarar, nada de estos conceptos quieren decir que las emociones o las expresiones emocionales de las personas sean inválidas. En general, o sea, en realidad es como lo contrario. Am, para que nuestro afecto tenga el lugar que mejor le corresponde, es importante, o ahí está la importancia, de que entre nosotros nos escuchemos y nos validemos y aceptemos y como nos incentivemos a poner en palabras lo que nos empuja desde adentro. Hay mucho que parece defensa o incluso que es defensa, pero nomás es, digamos, no saber cómo ponerlo en palabras para nosotros mismos o cómo asimilarlo. Em, Mientras más abiertos estemos a sentir nuestro propio afecto, a procesar nuestros propios mambos y a también a escuchar lo que tienen para decir los demás, mejor nos vamos a llevar y a entender. No porque sea lo más correcto, capaz en un sentido moralista, pero sino porque es la única forma. Eso es lo que quería dibujar ahí con la última red, la redcita esa que se conecta. Bueno, eso, fin del video. Unas últimas aclaraciones que tengo que hacer. Esto es un recorte de la teoría freudiana y está un poco interpretada
eh, es la parte más como elemental o de marco y la más orgánica o compatible con una psicología más científica. Definitivamente los invito a leer más de esto, de lo que tengan ganas. Espero haber hecho los conceptos un poco más accesibles.